Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado. Gente, familias afectadas por el cáncer, enfermedad catastrófica. Y solo con este tipo de apoyo, este esfuerzo comunitario, se le puede hacer frente desde un estado de pobreza extrema y de pobreza a una enfermedad tan exigente como esta. Hay que apoyar ese tipo de instituciones porque a quienes dirigen sus apoyos, sus servicios, es a gente muy humilde. Y además, una gente humilde y con una enfermedad catastrófica como esta, hay que ir al asistencialismo obligatorio. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Jóvenes sin oficio y sin beneficio, presas fáciles de la delincuencia, aquí son atendidos, formados como verdaderos ciudadanos y gente que le va a servir a su país. Los salesianos de la Iglesia Católica, esa congregación tan efectiva en la formación de jóvenes principalmente, gente polinizadores, como yo le llamo, hay que apoyarles también. Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, a mí hoy me impactó una foto que vi en el periódico, en uno de los periódicos de la mañana. Debe ser este. ¿Qué periódico es? Ah, bueno, es Nacional. No, este es de ayer lunes, del Nacional. Magnífico el Nacional, mi periódico el Nacional. Pero fue una foto que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo tan poco
tan degradados, como hemos dicho, en tiempos políticos tan degradados, que hoy, señores, que necesitamos de una verdadera revolución moral, porque sabemos que ayer había mucha gente idealista, críticos y votantes, gente crítica y votantes críticos, se puede decir así, mucho idealismo también. Recuerdo toda esa universidad autónoma y todo aquello, era una efervescencia de la juventud, aquel nacionalismo moral también, lo puedo decir. Y a partir del 66, de 1966, yo diría que antes ya de la guerra de abril, pero con la guerra de abril como que hubo gente, hubo dominicanos que querían preservar el país. No era gente que andaba atrás de las prebendas y de los bienes públicos en forma desenfrenada. Y la mejor prueba es que estando, como dicen, como pasto, aunque hubo mucha gente, militares y civiles, políticos, que se aprovecharon de esos bienes públicos, pero hubo cierto celo. Y yo recuerdo que hombres, por ejemplo, como Juan Tomás Mejía Feliú, que en paz descanse, era presidente, por ejemplo, del consejo directivo de Indus Papel, la industria de Villa Altagracia. Eran gente de esa categoría, los presidentes del consejo. Pero usted iba al CEA y tenía a un Luis Julián Pérez, presidente de ese consejo, gente de esos niveles. Entonces, la foto que me llamó la atención es que el señor Kiko Tabar es el director o el administrador de la Lotería Nacional. Y ayer en el Nacional salió esa foto del Consejo Directivo de la Lotería Nacional Dominicana. Y veo las personas que están ahí, señores. En la lotería no se puede perder un chele, uno de los cheles de antes, un chele. Porque uno tiene que ser, señores, hay que ser, como se dice, hay que ser justiciero, o hacer justicia con la calidad humana, el servidor público. Y en este caso es gente que sirve a la lotería en forma honorífica. Pero ese es el consejo el consejo directivo de la Lotería Nacional que nombró el señor Kiko Tabar como una forma de adecentar y de brindar seguridad, confianza al pueblo dominicano de que en su gestión no se va a perder un centavo. No, pero ponme la foto que yo voy a leer los nombres de la gente que forman parte de ese consejo directivo, porque eso es la verdad, eso es lo que se llama muelas de garza, porque eso no lo encuentra nadie más. El consejo directivo, señores, oigan la gente que forma parte, que tiene Kiko Tabar ahí para velar por los bienes de la Lotería Nacional, que lo felicito, porque la verdad que eso es hoy, comparado con hoy, que lo que se le brinda a esta sociedad es la mediocridad en los partidos políticos. Señores, eso, miren la gente que forma parte de ese consejo de Kiko Tabar. Ahí está Rafael Acevedo. Rafael Acevedo, un hombre serio. Efraín Castillo, Fran Valdés, Bernardo Vega, Federico Lalane, Pacheco Álvarez. No sé quién es Pacheco Álvarez, pero será Pacheco Álvarez, será. Juan Valle, ay Dios mío, así como los monseñores Jesús Castro Marte y Francisco Osoria, junto a Teófilo Kiko Tabar. Consejo de la Lotería apoya propuesta. Eso es una iniciativa del Poder Ejecutivo para regular los juegos de azar y las bancas de apuestas deportivas que hay en el país. Entonces, Kiko, señores, ya está bien, él convocó su consejo, pero uno no conocía quién era la gente. Pero usted sabe lo que usted tener una institución pública
protegida con gente de esa calidad que están ahí, que yo lo felicito, porque la verdad que esas son cosas que ya hoy, señores, con estos partidos políticos de hoy, donde la corrupción de las cúpulas, la falta de fe democrática que hay en el país, y con una piel, como se dice, esos partidos políticos tienen una piel cuarteada, vieja, dañada, y lo que tienen jóvenes, miren los comportamientos que vemos los jóvenes que están al frente de esos partidos políticos. Por eso, a mí me llamó la atención que todavía hoy se puede decir, bueno, Kiko Tavares es un viejo, y por eso tiene todo ese vegetorio allí, pero señores, esa es la garantía. Destaco esto porque tal vez esto no tiene mucha importancia o no trascendencia, porque la gente es así, donde hay un cierto o mucho celo por las cosas del Estado, molesta. Y yo me imagino las molestias y las críticas que tal vez tiene el señor Kiko Tavares cuando hay que conocer cosas en ese consejo que tal vez le puedan interesar a algunos sectores. Pero yo estoy seguro, señores, que el del partido oficial o cualquier sector de la vida nacional, empresarial, comercial, político, se abstiene de enviar algo allí para sacar provecho de esa institución, si esas decisiones tienen que pasar por ese consejo directivo que tiene la Lotería Nacional. La verdad que me recordó aquellos tiempos porque todavía teníamos un país relativamente sano, distinto a todas estas cúpulas corruptas, a todo este nacionalismo perverso y todo este deseo inmoderado de riqueza, de corrupción que hay en este país, donde uno ve estos consejos directivos, señores, cobrando cualquier pelafustán, cobra 300,000 pesos, 280,000, 400,000 pesos como miembro de un consejo directivo de una de las instituciones que todavía quedan, que necesitan de los consejos directivos. Eso sería una vergüenza. Y esa gente honorífica ahí, espérense, Dios mío. Esa gente son honoríficas. Ponme la foto de nuevo, hazme favor, Eri, para yo leer los nombres, porque hay mucha gente que se le puede o ha sintonizado tarde. Pero señores, oigan quiénes son los miembros del Consejo Directivo de la Lotería Nacional. Rafael Acevedo es el de Galo. Efraín Castillo, sociólogo y un hombre, un intelectual del país, un premio nacional de literatura, creo. Bueno, Fran Valdés, un hombre muy conocido también. Bernardo Vega, un intelectual muy conocido también. Federico Lalane José. Ay, Dios mío. Álvarez, ese Pancho Álvarez, pero fue que le pusieron Pacheco aquí, pero es Pancho Álvarez, es Pancho, el abogado. Y Juan Valle, oigan la calidad de los hombres que están formando parte de ese consejo directivo. Entonces, sentados están Monseñor Jesús Castro Marte y el arzobispo Francisco Soria, Dios mío, junto a Teófilo Kiko Tavares. Yo tengo, como dicen, que inclinarme aquí con todo respeto, en regio acto, quitarme, como dice, el sombrero, porque eso es difícil ya encontrarlo en este país. Eso es difícil. Y ya hoy, cuando el Estado Nacional está tan mal herido con sus bienes públicos, depredado por la corrupción rapaz de la generación más voraz de vividores que ha tenido la historia política de la República Dominicana. Y además, hoy, cuando el mismo presidente de la República, que yo me he cansado, valga mi yoísmo, pero es mi yoísmo íntimo que habla.
me he cansado de hablar precisamente de esa política de titulación de bienes públicos, que los gobiernos lo tienen. Este gobierno ha asumido eso y el gobierno anterior lo asumieron como una política de populismo de Estado, digo yo, de movilización del votante, movilización del voto, para un esfuerzo mediático que reditúe votos. Y dije, esos procesos lo que traen es porque no hay probanzas. Por ejemplo, en el caso de la reforma agraria, ¿qué es lo que va a traer? Todo una contrarreforma agraria o el liquidacionismo agrario, de tal forma que hoy ya hasta el Instituto Agrario Dominicano está expuesto o ya está sentenciado para su disolución. El gobierno se ha propuesto una política dadivosa, y el gobierno anterior básicamente, y el de Leonel Fernández también. Se propusieron entregar títulos definitivos a gente que son invasores, la mayoría son invasores de solares públicos y de bienes públicos. Incluso los de reforma agraria fueron por lo menos parcelas otorgadas para que trabajaran. Las probanzas, la ley 145, mire, usted no puede vender. Era una forma de proteger la parcela, de que esa ley era una especie de muro de contención a los deseos de un parcelero de vender un bien familiar, que es lo que vela esa ley por esas parcelas. Hoy se entregan alegremente, se le facilitan las cosas a los invasores de solares y bienes públicos, y los presidentes, por hacerse populares y por hacerse graciosos, dadivosos, con una obra pírrica, infraestructural, sin embargo, esa obra humanitaria y blanda le facilita votancia y hasta militancia. Y miren los resultados. Miren cómo se logran las reelecciones ahora, dando. Antes las reelecciones se conseguían trabajando. Balaguer, verbigracia Joaquín Balaguer. Hoy, todos aquellos críticos de Balaguer por la reelección, señores, hoy ustedes los ven haciendo de todo, hasta bellaquerías, porque hay que ver lo que pasó en el gobierno de Danilo Medina. Y ya hay gente que le está planteando a Luis Abinader que viole la Constitución de nuevo. Mire, vamos a cambiarla, que usted tiene una mayoría. Retráctese de todo lo que usted dijo. Y ustedes saben lo que es esto. Dios mío. Pero es en este medio que estamos luchando. Por eso señalo a esas gente, ese consejo directivo de la Lotería Nacional que presentó Kiko Tabar ahí. Y óigame, con esa gente ahí no se pierde un centavo. ¿Por qué traigo el tema de la titulación? Porque el presidente de la República debiera tener comisiones así, que evalúen las probanzas. Mire, presidente, usted le va a entregar parcelas, por ejemplo, por el caso de reforma agraria, que es lo que yo tal vez, valga la inmodestia, mejor conozco. Mire, presidente, usted va a entregar, el director del IAD, del Instituto Agrario, le trae una lista de 200 parceleros que han sido seleccionados para que se le entreguen títulos definitivos de su parcela. Ya el presidente tuvo que arengar. No vendan esto, yo le doy estos bienes, pero no es para que lo vendan, no lo hipotequen, pero es que él sabe que lo van a hacer y que lo están haciendo. Porque por eso es que el proceso liquida. En reforma agraria, ¿qué era lo primero que tenían que hacer un gobierno? Mire, yo quiero titular los parceleros de Jobo Corcovado, por poner un ejemplo. Tráiganme la lista de los parceleros originales. ¿Cuántos quedan ahí? Bueno, quedan de 50 o 30 o 40 que se asentaron la primera vez. Han fallecido algunos, otros están muy enfermos. Los hijos quedaron en la parcela, el hijo mayor, como prevé la ley. No, ellos la vendieron. La viuda no podía quedar, se murió su marido, ella dijo que no, sus muchachos estaban muy
jóvenes, no podía atender aquello. Y decidió cambiar, de vender el derecho o alquilar la parcela. Bien, esos casos usted los va depurando. Y la gente que no tiene las probanzas, que son esas, por ejemplo, mantenerse activo en la parcela, utilizar el crédito del Banco Agrícola y tener un índice de morosidad por lo menos aceptable. Que usted no cree molestia en el asentamiento, que no sea una persona de discordia, que sea productiva, que asimile la tecnología, a los técnicos, las labores de extensión que lleguen a la parcela, que tengan que ser socializados con todos los parceleros, y el parcelero debe luchar para que todos en conjunto se beneficien de esas nuevas tecnologías o enseñanzas. Es decir, que tenga un tiempo X en la parcela, trabajando su parcela. Esas son las probanzas. Pero ¿qué es lo que se ha hecho? Utilizar la titulación para ganar adeptos, para movilizar votos. Y así hemos visto todo un proyecto de titulación que se vanaglorian los presidentes, o mejor dicho, son sus glorias vanas, digo yo, de que han entregado 50 o 70 mil títulos en el país y que eso es un esfuerzo social, un esfuerzo extraordinario. Es una forma de borrarle dudas al futuro y a la desigualdad de las familias más humildes. En resumen, todo un discurso cargado de lo verbal y lo palabrero. Y se queda en esas, diríamos, galas de populismo mediático. Eso es lo que ha pasado con esos programas. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, el gobierno dominicano, a través de su vocero de prensa, corrigió ayer
lo que se entendió un exceso, una imprudencia del señor ministro de Agricultura, que en una entrevista que le hizo el periódico Diario Libre, se explayó allí hablando de la política de, diríamos, la política personal que él ha asumido y su jefe político, que no es Luis Abinader, que ellos han asumido una política haitiana de pro haitiano, porque ese señor, el ministro de Agricultura, es un pro haitiano jurado y vive de la mano de obra haitiana con empresas de zona franca y empresas agrícolas, pecuarias, qué sé yo, esas son las actividades económicas de él, pero él ha actuado en forma muy, qué sé yo, en forma explayada. Se ha hablado de su pro-haitianidad, o de su pro-haitianidad, porque ya él es un haitianizado. Los negocios en Haití de zona franca incluso. Entonces el señor se explayó allí hablando de que ya ellos habían otorgado permiso para trabajadores inmigrantes indocumentados e ilegales, óigase bien, gente sin nombres y sin apellido, y que ellos habían otorgado 15,000 permisos a los bananeros, un hombre que él mismo había dicho que el problema de los bananeros no era de mano de obra, sino de competitividad con otros sectores productores de bananos de América Central y de América del Sur, entre ellos Ecuador y Colombia. Y que esos eran los problemas graves que tenían los bananeros, la pérdida de competitividad. Además, los problemas sanitarios, etcétera, etcétera, pero nunca se habló de que el problema de los bananeros era de mano de obra. Pero ellos lo exhiben como una forma de que el gobierno les apoye y le busque la forma de ayudarlo. Cuando le iba muy bien con los bananos, no pedían apoyos. Esa es la verdad. Pero tienen derecho a que se les compensen y son luchadores del campo, productores serios, gente que trabaja, no hay duda. Entonces, ese entuerto fue corregido porque el gobierno negó que ellos hayan autorizado eso, porque además esas son atribuciones de la Dirección General de Migración, que nosotros decíamos ayer que eso era una imprudencia, una falta de respeto y de esta gente actuando como si fuera tonta y a loca, un gobierno sin control y sin jurisdicción sobre ese sector. He dicho yo que el presidente Abinader no tiene jurisdicción ahí y que quien actúa ahí es el señor Hipólito Mejía, que se ha convertido en una especie de contrapoder del PRM, una especie de vigía crítico de las cosas que hace hasta su propio gobierno. En asuntos de migración, él opina y dice lo que le da la gana. Y fíjense ese ministro de Agricultura es uno de sus, diríamos ya, amanuenses, porque es de lo que le escribe, como dice, le oye y le anota. Hipólito Mejía critica hasta las medidas de tránsito, las medidas migratorias, e incluso va más lejos, también en la parte de la ley electoral. Y la democracia en este país, donde quiera, el que es demócrata tiene que contemplar un respeto absoluto por las leyes y por los órganos que sustentan las instituciones o que sustentan la democracia. Hay que respetar eso. O usted no es demócrata. Pero Hipólito Mejía es un hombre medalaganario, dice las cosas como él le parece. Entonces un hombre que además de ser una especie de vigía crítico de su gobierno, pero tampoco aporta. No aporta ideas, no aporta experiencia, ni aporta valores. Ahí andan él y su hija llevándose la ley electoral por delante. Entonces esas cosas no deben ser, pero también se llevan por delante la ley de migración. ¿Por qué? Porque miren el ejemplo. El gobierno, por lo menos anoche o ayer, hizo la corrección del lugar y dijo que eso no era una decisión correcta, que además era falso, o no falso, sino que eso no había sido autorizado y que eso solamente era posible por la Dirección General de Migración y que ya eso era un tema del mismo CES.
que yo ayer decía que la fuerza del pueblo no sé qué va a buscar ahí, pero ya eso, ahí no hay fuerza porque es que ya hay demasiada gente. Y eso se va a quedar como aquellos diálogos, el diálogo de Leonel Fernández, que yo me acuerdo. Todas las instituciones, sector privado y aquellos hoteles, el Jaragua abarrotado y pizarra y explicaciones. Y eso se volvió agua de borrajas, todo lo del diálogo, porque aquí es difícil implementar esas cosas. Entonces, con este asunto de la migración y los intereses del CONEP y todos estos sindicalistas, que yo les he dicho, son especialistas en mitología, expertos en mitología obreril, y ahí están, aparecen en todo, ahí están en el CES. Ya vi los sindicalistas que sacaron la cabeza. Entonces ahí lo que se va a perder el tiempo, que ahí no aportan nada, ninguno de los que forman parte de eso, del CES va a resolver nada con ese problema. Que apliquen la ley. La ley de inmigración es lo que tiene que aplicar el gobierno, más nada. Aquí hay cientos de miles de haitianos como choferes de carros públicos. Eso es una buena cantera para usted deportar haitianos. Brigadas de motoristas en motoconchos haitianos, sin papeles, sin licencia, peor, sin licencia para manejar. Es decir, gente peligrosa por ser indocumentada, gente que nadie sabe quiénes son, con responsabilidades civiles de llevarse terceros o personas montadas en su vehículo, una cosa de loco. Ahí hay una cantera para deportar. Mujeres con unos carritos bebés, mujeres parturientas, mujeres que andan haciendo prostitución, muchachos jóvenes haitianos que usted lo ve deambulando haciendo nada. Miles de haitianos cuidando edificios. Entonces yo decía ayer, dejen los haitianos que están trabajando en la construcción y dejen los haitianos que están en la agricultura, déjenlo de último. Porque eso está localizable y están trabajando allí. Si ya hay una continuidad y hay gente que tiene un buen comportamiento y mañana usted entiende que se le puede, mire, si usted no tiene documentos, usted tiene que ir a Haití. Vaya, hágase de su documento y venga. Pero nosotros no podemos estar amamantando aquí el desorden ni el caos. Y menos de gente que se va a cambiar su nombre y su apellido para castellanizarlo y entonces colarse como dominicanos y exigir y denunciar a Patridia mañana. Sus hijos o sus familiares. Entonces nosotros tenemos que salir de todos esos tollos, de esos hoyos. Tenemos que salir en este país para organizar el país y no tener un país aquí que es de Haití y de República Dominicana al mismo tiempo. No es verdad, porque esto ha costado muchos sacrificios, mucho trabajo, mucha vida, mucha sangre, muchos bienes privados y públicos perdidos con un país ganado a pulso, hay que decirlo así, porque hay que ver que éramos nosotros, aquellos hombres y mujeres que lucharon para establecer este país. Y que hoy perdamos este país por un grupo de sinvergüenza y de pro haitianos y de gente buscando poder y buscando dinero y hacen cualquier cosa y se le importa el país. Sin nacionalismo. Moral, no ideológico, moral. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se va a buscar en el CES? Nada, digo yo. Ahí no va a hacer nada. Va a terminar como aquellos diálogos que promovió Leonel Fernández en tiempo de su bisoñez. Recuerdo que creo que fue en el primer gobierno o en el segundo gobierno de Leonel Fernández. Creo que tal vez fue para ya después del 2004, creo que fueron los diálogos. Aquellos diálogos en los hoteles, pero eso no se llegó a nada. Las decisiones las mesas de trabajo y todo aquel esfuerzo institucional de todos los grupos de trabajo y conclusiones y a dónde fuimos a parar con aquel diálogo, a nada. Más críticas, más burlas contra Leonel Fernández y una oposición cerril, irracional, y entonces eso fue lo que se obtuvo en este país, lucha de poderes,
en forma irracional, repito, y gente dispuesta a cualquier cosa, hasta planes B para impedir el triunfo de un partido en unas elecciones, como pasó en este país, o asociarse a personalidades, a personajes, mejor dicho, ¿qué personalidades? A personajes tóxicos, dolosos, gente ligada al crimen, ligada al narcotráfico y todo. Y hoy miren lo que tenemos hoy, que por eso distinguía al señor Kiko Tabar cuando mostraba este pabellón de seriedad y de gente valiosísima que tiene el país. Porque hay que decir esas cosas, aunque yo ideológicamente no coincida con algunos de ellos, pero tengo que reconocer que hay gente que garantiza la seriedad. Y de eso hay gente en la sociedad dominicana, pero no se utiliza. Porque no le conviene utilizarlo a algunos también. Porque el exceso de seriedad entonces eso molesta en las instituciones públicas. Y más con el poder, donde desde el poder se asientan las rutinas, como decíamos ayer nosotros. Esa es la pura verdad. Bueno, entonces, así vemos esas violaciones. Yo creo que la señora alcaldesa del Distrito Nacional debiera pedir una licencia. Porque para eso que son los vicealcaldes o las vicealcaldesas, para que si el titular no puede o debe tomar una licencia, que le sustituya a la persona que esté. Ella, si quiere hacer su campaña política, debiera renunciar, pero que no deje de atender las necesidades de los capitaleños para estar atendiendo problemas nacionales, porque ella fue elegida para alcaldesa. Si ella quiere ser candidata, ella lo que tiene que pedir es una licencia y dejarse de toda esta ridiculez. Ustedes saben lo que aparece en un jet privado a Pedernales, todo en un movimiento mediático y de presencial allí para tratar de ganar imagen, ganar fotos y discursos, etcétera, etcétera. Entonces, ese partido, el PRM, tiene hoy, tal vez, va a confrontar, casi seguro, aunque digamos tal vez, porque no podemos estar seguros, pero casi seguro que va a confrontar problemas no solo de tensión interna por lucha de poderes, sino lo que decíamos nosotros aquí hace unos días, de que el presidente debe auditar a todos esos funcionarios que quieren ser presidentes o candidatos de su partido, porque mañana le van a dañar su imagen de gobierno. Y ya hay gente que está proponiendo incluso que Abinader siga, porque son flores de un día y como que no tienen confianza en ellos. Imagínense estos jóvenes apurando el paso, buscando recursos para discutir o luchar por sus intereses particulares. Eso puede traer un dislocamiento del gobierno, que de hecho lo va a traer, no es que pueda traer, que lo va a traer, porque estamos en una sociedad cuarteada, como dijimos ahorita, de piel cuarteada, vieja, dañada por la corrupción. Entonces, en el caso, por ejemplo, fíjense ya cómo se han ido replicando los problemas de aquí. La capital, mucha basura, descuido. La zona norte de la capital es un caos. Nosotros la semana pasada señalábamos lo que vimos en la Nicolás de Obando, en la calle Máximo Gómez, lo que hemos visto debajo de esos elevados, toda la ciudad norte de Santo Domingo, del Distrito Nacional, descuidada. La señalización, mala señalización, mucha basura. He visto quejas incluso de los cementerios. Usted va a los cementerios y ya hay un descuido total. Eso es un caos. Se violan las tumbas, se dañan las calles internas, le dañan los nichos a los muertos que no pueden descansar en paz. Se roban los hierros y los materiales de valor
se los roban bandas de delincuentes en los cementerios. ¿Y de quién es esa responsabilidad? Del ayuntamiento, de la alcaldía, pero no atienden nada, ni atienden la oscuridad, lámparas que faltan. Y fíjense ya cómo el caso del Mirador Sur, tomado como un amasijo allí de hierros retorcidos y de cachivaches, como lo describe el periódico Listín Diario, un verdadero caos. Entonces la ciudad no está atendida por una dama que es la alcaldesa, pero quiere ser presidenta de la República, no atiende lo poco para ir a lo mucho. El fracaso está asegurado, pero no el fracaso, el esplendoroso fracaso estaría asegurado. Eso es lo que hay. Pero lo hacen también los demás, los que tienen funciones y desatienden esas funciones públicas, para luego salir y tratar de competir con la misma dama. Porque todos tienen el derecho a competir, como se dice, pero violan la ley electoral. Es decir, no son demócratas confesos, verdaderos, porque un verdadero demócrata sabe que hay que respetar las leyes y respetar además los órganos que sustentan la democracia. Y si usted no respeta la Junta Central Electoral, usted tampoco está respetando la democracia. Eso es lo que quiere decir esa expresión. Pero va muy bien. Por eso, a mí me duele mucho ver una deuda como tiene este país de 74 mil millones de dólares y que usted vaya a hospitales de este país y no haya medicamentos o haya deterioro o no haya equipos adecuados para atender a gente, a dominicanos y dominicanas, señores, que se han fajado a trabajar y a producir en este país, a vivir en este país, y que hoy tengan encima, en sus espaldas, ellos, sus hijos, sus nietos, una deuda de 74 mil millones de dólares, y nosotros tengamos deficiencias tan graves, todos los hospitales regionales, ese hospital de Santiago, el hospital de San Francisco de Macorís, el hospital de San Pedro de Macorís, el hospital de Barahona, el hospital de el Juan Pablo Pina, el de San Juan de la Maguana, el Cabral, el Fiallo en Barahona, todos los hospitales tienen problemas. No hay agua, no tienen los caminos vecinales, las carreteras, reclamando, todas las comunidades reclamando que le vaya. Entonces el gobierno tiene que andar apurado haciendo retazos, pegando parches. Un país que debe 74 mil millones de dólares y que debo decir aquí que quien hizo el mayor esfuerzo infraestructural por este país no utilizó 2 mil millones de esos 74 mil que hay ahí tomados. No usó 2 mil millones para hacer la obra inconmensurable y formidable que hoy vemos en este país. Y están ahí como testigos de lo que fue un esfuerzo de trabajo verdaderamente homérico. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, ese caso que yo hablo de los 74.000 millones de dólares que debe República Dominicana hoy, y hemos señalado que aquel gobierno no endeudador dejó una obra infraestructural formidable, extraordinaria, visible, y decía que no utilizó 2.000 millones de esos, de dólares, no lo usó en 22 años de gobierno Balaguer. No usó 2.000 millones de dólares de los 74 que debe este país, 74.000. Es decir, el resto lo han utilizado los gobiernos del PLD y este gobierno, y los gobiernos del PRD. Y hay que ver la obra infraestructural, la aridez que hay en eso. Una especie de círculo vicioso. Somos pobres porque pasamos hambre, o mejor dicho, pasamos hambre porque somos pobres, y somos pobres porque pasamos hambre. Gunnar Myrdal, aquel economista sueco, padre de esa expresión. 5 años en el gobierno estudiando, buscándole soluciones. 5 años estudiando, buscando soluciones a los problemas nacionales. Y terminamos improvisando soluciones o decisiones improvisadas. Eso es lo que hemos logrado. Y ya lo hemos visto con todas estas cosas que acabamos de señalar. Y vemos una escuela donde hoy se fomentan, ayer habían grupos rebeldes en la escuela, grupos violentos, es verdad, motorizados por partidos políticos, y era un lujo vivir en la peligrosidad. Aquellos jóvenes violentos de las escuelas que vivimos nosotros, aquellas experiencias en las escuelas públicas. Pero hoy tenemos grupos violentos que no viven peligrosamente, pero se han dedicado a lo pornógrafo, a toda esa cultura urbano proletaria de las periferias, y de la escuela pública está hoy contaminada de tal forma que las drogas y esos comportamientos y la vulgarización de la cultura popular es lo que tenemos en las escuelas, que hasta los maestros, fíjense lo que hay en la provincia Hermanas Mirabal y en San Francisco y en la provincia Duarte, se oponen a que pongan cámaras para vigilar esos comportamientos, no solo delictivos, sino los comportamientos también personales de estas pornografías y todas estas cosas, estas vulgarizaciones que tienen los jóvenes hoy. Entonces, es así que hemos estado en este país. ¿Para dónde que vamos a llegar? Con una deuda como la que tenemos de 74.000 millones de dólares, Dios mío. Así andamos todavía, que vamos a terminar, yo no sé cómo, porque eso es una deuda típica ya de casi de calabozo, como se dice, porque así será que terminará el país. En un calabozo vamos nosotros a terminar, viendo la República verdaderamente endeudada. Bueno, y miren que la CAS hoy decía,
Fíjense si tiene fuerza eso que hemos estado diciendo. La CAS está invirtiendo 14,000 millones de pesos para resolver el problema o resolver problemas de la CAS. Pero seguimos con los problemas gravísimos de agua, de falta de agua potable, pero problemas de alcantarillado pluvial y sanitario. Problemas de fugas, es decir, problemas de cobro, de servicios también. Es decir, que son tantas las cosas que se han ido agravando. Y nosotros con esta deuda encima debiéramos tener un desarrollo mayor de la infraestructura o del comportamiento, qué sé yo, mejores vías públicas, las calles. Aquí hay calles que estamos rodando en la piedra viva. Ya el asfalto se ha prácticamente consumido. Pero no hay una autoridad para eso. Entonces, ¿cuánto debemos tener de deuda para lograr un desarrollo equilibrado? ¿Cuánto será? Vamos a tener que deber 140,000 millones de dólares para ver alguna mejoría. Una absurdidad, verdaderamente una absurdidad. Bien, bueno, San Juan de la Maguana, que abra el ojo, porque hemos visto que la compañía Gold Quest, Medio Ambiente le da luz verde para que vayan a hacer su experticio ambiental. Señores, la compañía la va a pagar Gold Quest. Es que va a pagar a quien va a revisar si hay o no daño en el medio ambiente con la explotación de oro. Como ellos han dicho que no va a haber daño, porque ya tienen una decisión previa de que la explotación de ese oro en la forma que ellos la quieren hacer, no hay problema con medio ambiente. Como guerra avisada no mata soldados, y nosotros hemos dicho que las comunidades sanjuaneras deben estar alertas y lo están, no hay duda, porque uno sabe lo que hay ahí. Ahora, si hay un oro que se va a obtener de materia seca, se van a llevar a la tierra como se llevaba la bauxita. Pero dicen que el oro, el proceso es de flotación y usted no puede flotar en el lodo. Usted tiene que flotar con agua. Y el agua, hemos dicho nosotros aquí, y que lo sepan los sanjuaneros, el oro, 1 kilo de oro necesita 375,000 litros de agua para obtener ese kilo de oro. Así que, con los ojos abiertos, hermanos y amigos de San Juan, porque siempre hay, buscándole, como se dice, bajaderos y o subir por una enriscada cuesta que siempre encuentran los defensores de los bienes públicos o del bien común. Encuentran una enriscada cuesta para subir. Pero los depredadores y los hacedores de riquezas encuentran todo muy bien pavimentado. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.